Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Les saluda el Padre Byron, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de teología para laicos. Les recordamos que estamos en el apartado de Cristología. Es el tema número 6. Aquí trataremos de otras características de Jesucristo. Sobre todo vamos a estudiar las operaciones, que son 2 en la persona del Verbo, y también de sus 2 voluntades. Eso haremos básicamente el día de hoy. Para realizar esto en comunión con la Iglesia y con Dios, comencemos con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas a nosotros por intercesión de la Santísima Virgen María, y nos concedas luz en nuestra inteligencia para deleitarnos en las verdades divinas, y también amor en nuestro corazón para penetrar desde la afectividad estos misterios hermosos, estos misterios tan maravillosos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos hablando de 2 herejías, que son las que justamente van en contra de lo que dije al principio, de las operaciones y las voluntades en la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por un lado tenemos el monoenergetismo. Esto decía lo siguiente: para ganarse a los monofisitas, primero, Sergio de Constantinopla, a inicios del siglo VII, enseñó que Cristo tenía una única operación. Es decir, que lo que él hacía le pertenecía sencillamente a la persona, sin distinción de sus naturalezas. Las naturalezas en Cristo o de Cristo ya las hemos estudiado en otros apartados, entonces doy por entendido que esto ya se lo sabe, ¿no? Entonces se decía que lo que él hacía era indiferente a sus 2 naturalezas. También hemos visto, por ejemplo, en la comunicación de idiomas, que me parece que está en la lección número 3 de este apartado, que hay cosas que son propias de cada una de las naturalezas y que no se pueden mezclar. Entonces aquí el monoenergetismo lo que hace es mezclar y decir que solamente existe una operación. Por otro lado, el monotelismo, buscando la unidad religiosa, el emperador Heraclio dejó de hablar del monoenergetismo y pasó a sostener que había una sola voluntad en Cristo, otra vez mezclando esta capacidad, ¿no? Y entonces eliminando esta diferenciación de voluntades. Lo impuso a toda la Iglesia en el año 638, pero al paso le salió Máximo el Confesor, quien consiguió que el Papa Martín I convocara a un concilio en Letrán en el año 649, que condenó ambos errores, porque ambas son herejías. En el año 681, el Concilio Ecuménico de Constantinopla III lo condenó solemnemente, diciendo: se dan en él, es decir, en Cristo, 2 voluntades y 2 operaciones naturales, sin división, sin cambio, sin separación, sin confusión. Es decir, que aun cuando son 2 voluntades y son 2 operaciones, ya vamos a tratar esto un poco más detalladamente, esto le compete a la única persona del Verbo, es decir, que en él no hay división de esto, aun cuando le compete cada operación y cada voluntad a
su naturaleza específica, ya sea a la humana o ya sea a la divina. El Verbo asumió una naturaleza humana perfecta, y si perfecta, entonces tiene todo lo propio a la naturaleza humana, y por ello tiene un conocimiento humano, y también entonces tiene una voluntad humana. Y la voluntad libre pertenece de modo esencial a la integridad y perfección de la naturaleza humana, es propio de su naturaleza humana y por ello tiene una voluntad libre. Así tiene un querer divino común con el Padre y el Espíritu Santo, propio de la naturaleza divina, y un querer humano, propio de su naturaleza humana asumida, que no comparte con el Padre y el Espíritu Santo. Esto es solamente de su naturaleza humana. Entonces en Cristo hay dos naturalezas, pero además dos voluntades, una divina y una humana. La divina, la que comparte obviamente con el Padre y con el Espíritu Santo, en los tres, ¿no? Entonces se da esta unión de voluntad, y en cambio tiene una distinta, pero propia también, que se da en su naturaleza humana. Libertad humana de Cristo. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17: doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Es la libertad humana de Cristo que acepta esta donación de su vida. Que Cristo sea libre no significa que pudiera pecar. Elige siempre el bien con dominio sobre sus actos, porque su libertad es perfecta, ya que querer el mal no es lo propio de la libertad, sino de la esclavitud. Aunque sea un signo de libertad, como el error no es conocimiento, sino que el error más bien es justamente un fallo de la capacidad intelectual en el conocimiento de las realidades. Entonces, si hay una libertad perfecta, también hay un dominio perfecto por y para buscar el bien. Esto se da en Cristo, ya que tiene justamente esta voluntad humana. La voluntad humana de Cristo siempre sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino que, por el contrario, está siempre subordinada a esta voluntad omnipotente. Eso lo dice Constantinopla III en el año 681. Dicho sea de paso, hay una herejía que se llama el subordinacionismo. Esto no tiene nada que ver con la sana subordinación que tiene la voluntad humana a la voluntad divina en Cristo, ¿no? El subordinacionismo es otra cosa. Esto lo que hace es anular por completo su voluntad humana. Digo esto porque lamentablemente hay algunos sacerdotes, alguna vez me encontré con uno que me decía que no existe la subordinación de la voluntad humana a la voluntad divina en Cristo, porque lo mezclaba con el subordinacionismo. Esto hay que aclararlo. Si hay subordinación, no subordinacionismo, ¿no? La primera es la forma sana y correcta, lo que hacemos también cada uno de los seres humanos, subordinarnos a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, es decir, cooperar con ella, decir yo quiero hacer tu voluntad, que mi voluntad humana se una a la tuya. Esa es la sana subordinación. Lo otro es una herejía. El subordinacionismo es anular nuestra voluntad, decir ya no tengo voluntad y que solamente sea la voluntad de Dios en mí. Eso nos quitaría el ser personas humanas, ¿no? La forma sana es, desde mi voluntad humana, asiento la voluntad divina. En Getsemaní, cuando Jesús dice, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, ahí está clarísimo, la sana subordinación. Esto está en Mateo capítulo 26, versículo 39. No hay oposición de voluntades, sino que su inclinación sensible o su sensibilidad podían apetecer algún bien distinto del querer divino, por supuesto, pero estaban enteramente sometidas a él por el acto libre de su voluntad racional humana.
Él decide desde su libertad y desde su voluntad humana hacer la voluntad de su Padre. Constantinopla III en el año 681 confesó: 2 operaciones naturales sin división, sin cambio, sin separación, sin confusión, en el mismo Señor nuestro Jesucristo, nuestro verdadero Dios, esto es, una operación divina y una operación humana. Aquí hablamos concretamente entonces de la operación, es decir, el acto, el hecho de actuar, de hacer, de decir, de no solamente tener una voluntad, sino ya de operar esto, ¿no? Eso se conoce como justamente operaciones. Jesucristo tiene 2 operaciones, una humana y una divina. Como hombre, entonces, habla, como hombre camina, y como Dios, entonces, por ejemplo, crea, como Dios realiza milagros, como Dios tiene un conocimiento ilimitado, infinito, total, omnisapiente, ¿no? Entonces, en cuanto a voluntad humana, compete más a la parte interior, algo que tiene por ser humano en su alma humana, ¿no? Y por otro lado, la operación es más bien ya el acto mismo, el hacer, el obrar. Entonces en Cristo hay 2, puesto que si hay una voluntad humana, lógicamente la voluntad es la que rige los actos, entonces tendrá también operaciones propiamente humanas, es decir, que competen a su naturaleza humana. Eso es bueno decirlo, queridos hermanos, porque existen herejías, como hemos visto las que mencionamos antes, también en la actualidad, que dicen que Jesucristo en la cruz, todo fue como una especie de dramatización, porque Él no podía realmente sufrir, porque es Dios, y es que ahí no se entiende esto, ¿no? Hay algunos otros que dicen, Jesucristo en el desierto, claro, pero como era Dios, ¿cómo va a pecar? Facilito para Él no pecar. Ojo, Él es plenamente humano y tenía libertad humana, tenía voluntad humana y operaciones humanas. En consecuencia, Él, en teoría, pudo pecar, pero no lo hizo porque tenía un dominio absoluto, total, perfecto de todas estas capacidades, ¿no? Es decir, que nosotros los cristianos, también por la gracia de Dios, tenemos esta capacidad, no por nuestra naturaleza, porque ha estado ya herida por el pecado, sino por la gracia que Dios nos da. Santo Tomás de Aquino, en su Compendium Theologiae, dice: la naturaleza es el principio de la operación, es decir, porque tiene naturaleza humana, entonces debe operar humanamente. Por eso en Cristo no hay una sola operación por ser un único sujeto, una única persona, sino 2 operaciones porque son 2 las naturalezas. Como todo hombre, puede realizar todas las acciones humanas naturales y como todo hombre en estado de gracia, puede realizar obras sobrenaturales. Por ejemplo, un Padre Pío que tenía un conocimiento de las almas, de las conciencias, esto es una obra sobrenatural. Ahora imagínate en Cristo, que Él, la fuente de la gracia, es la gracia capital en Él mismo, ¿no? Entonces tenía también esta capacidad de hacer obras sobrenaturales desde su humanidad. Ojo a esto, ¿no? Todas estas acciones son propias de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En Él, en Cristo, entonces como segunda persona de la Santísima Trinidad, se da esta capacidad, ¿no?, de operaciones distintas. Como las acciones humanas de Cristo eran libres y nacían del inmenso amor al Padre que el Espíritu Santo había infundido en su alma, todas ellas eran meritorias, es decir, eran dignas de alcanzar el fin al que las había ordenado el designio divino. Cristo, desde solamente su naturaleza humana, tenía méritos infinitos por ser pero tan perfecto, tan santo en su, digamos así, naturaleza o parte humana.
Antes de su resurrección, Cristo mereció para sí mismo aquellos bienes que aún no poseía, por ejemplo, la glorificación y exaltación de su humanidad. Ya Cristo merecía solamente esto por el mismo hecho de su santidad perfectísima. También mereció para nosotros la salvación, porque ya veremos ahora más adelante, ¿no?, cómo la divinidad usa noblemente la humanidad de Cristo como canal, como instrumento para nuestra salvación. Ya solamente por la gotita, decía, me parece San Agustín, de la circuncisión de Cristo, me refiero a la gotita de sangre que salía en el momento de su circuncisión, ya nos mereció para nosotros la salvación. Solamente el hecho de la encarnación ya nos mereció a nosotros la salvación, no por nosotros, sino por Él, por unirse a nuestra naturaleza humana, adoptando esa naturaleza humana y entonces sirviéndose de ella como instrumento para que toda la divinidad abrazara la humanidad y nos diera entonces la redención, la salvación. Mereció la gracia para todos los hombres, pues este fin estaba ordenado. A este fin estaba ordenada la encarnación del Verbo. Sin embargo, Cristo nos ama tanto que quiso darse por completo, absolutamente todo por nosotros. Las acciones humanas de Cristo en cuanto son instrumentos de la divinidad, lo que hablaba hace un momento. En el orden físico, se sirve de gestos y palabras humanas para hacer milagros. Estas acciones humanas, en cuanto son instrumentos de la divinidad para realizar obras propias de la omnipotencia divina, se llaman en teología teándricas. Teándrico es un término teológico que determina que hay dos naturalezas en una sola persona. Esto es teándrico, ¿no? Es decir, que la divinidad usa la humanidad del Verbo para redimir, para realizar milagros, para hacer obras divinas por medio de esta humanidad, ¿no? En el orden espiritual, la divinidad se sirve de su querer humano y de sus palabras para perdonar los pecados y de sus acciones humanas para comunicar la gracia. La humanidad de Cristo es el canal entonces del perdón y de la gracia a todos los hombres. La divinidad, por medio de su humanidad, entonces comunica todo esto. En todas estas acciones, la causa eficiente principal es la naturaleza y el poder del Verbo, es decir, su divinidad, que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. Y la humanidad de Cristo es la causa instrumental, es el medio. Cristo tuvo aquellos sentimientos y pasiones propios de la naturaleza humana compatibles con la plenitud de gracia y que sirven a nuestra redención. Por ejemplo, Cristo tuvo alegría de las obras de su Padre. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 21. Por favor, les invito a consultar estas citas. Y de saberse amado del Padre. Juan capítulo 15, versículo 10. Deseos ardientes de nuestra redención. Lucas capítulo 12, versículo 50. Y de quedarse en la Eucaristía. Lucas capítulo 22, versículo 15. Tristeza al contemplar los sufrimientos de su pasión y el pecado de los suyos. Mateo capítulo 26, versículo 38. Además, dolor del alma, hasta llorar por la muerte de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos del 33 al 35. También tuvo ira ante la hipocresía de algunos y los mercaderes en el templo. Marcos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 5, o Mateo, capítulo 21, versículo 12. Aquí vemos los sentimientos y pasiones propias de la naturaleza humana de Cristo. En Cristo, sin embargo, la razón controlaba perfectamente sentimientos y pasiones, toda su afectividad. Por ello tenía un dominio perfectísimo de sí mismo y por ello sus pasiones y sentimientos no le llevaron nunca a contraponer su voluntad y sus acciones, operaciones a la voluntad de Dios, su Padre.
En Jesús no faltó la virtud natural de la que derivan todas las demás, que es el amor, y que es sobrenaturalizado por la caridad. Este ha sido el motor de su vida y la clave de la armonía y unidad de todo su ser, su amor y entrega al Padre y a nosotros, el amor y la caridad, esto también en su naturaleza humana. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 478, y esto que nos sirva para una devoción todavía más grande a la humanidad de Cristo y a su sagrado corazón humano. Dice: nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Esto lo encontramos también en una encíclica de Pío XII, Aurietis Aquas, del año 1956. Por último, queridos hermanos, solamente decir algo interesante como para meditar en esta humanidad de Cristo, también de la Santísima Virgen María, se puede también añadir en este momento, ¿no? Los evangelios no nos han transmitido ninguna descripción directa sobre el rostro y el aspecto físico de María y de Cristo. No tenemos allí, como a veces en algunas obras literarias, una descripción, que sus ojos eran así, que su nariz así, sus labios, su estatura y todo eso allí no lo encontramos, de ninguno de los dos. De modo indirecto, sin embargo, nos sugieren algunos datos sobre la fisonomía de Jesús. Debió de tener una presencia agradable, amable, para que muchos acudieran a él y le llevaran niños para que les impusiera las manos. Unos modales dignos que inspiraban el afecto de personas de toda condición. Una mirada que removió a los apóstoles para que lo siguieran dejando todas las cosas. Quizá Dios permitió que no tuviéramos una descripción de Jesús para que no fuéramos atraídos a Él por motivos puramente, meramente humanos. Quizá esta es una de las intenciones de Dios. Sin embargo, también sabemos que en los últimos siglos se nos han ofrecido algunas imágenes a través de místicos del rostro de la persona de Jesucristo, comenzando con propiamente no visiones o revelaciones, sino algo material concreto. Me refiero al manto de Turín. Sin embargo, también las revelaciones de Santa Faustina Kowalska, ¿no?, donde se ve el rostro de Jesús en las visiones, me refiero, que ella tuvo, y que luego se ha hecho pintura y nosotros hemos visto esas pinturas. Sin embargo, la misma Faustina decía que la imagen no le hacía realmente honor o no tenía la talla de lo que ella realmente había visto. Sin embargo, tenemos algunas aproximaciones, ¿no? Bueno, también podríamos meditar los evangelios y así proyectar desde una oración sana, santa, desde el Espíritu Santo, ¿no?, esta humanidad de Cristo. ¿Cómo fue Él? ¿Cómo fue realmente? Y todos tener por lo menos una idea de la humanidad de Cristo. También me refiero en forma exterior, física, para que cuando oremos podamos también imaginar a este Cristo que nos habla con una voz, con un timbre tal, con unos ojos así, ¿no? Y entonces también relacionarnos humanamente con Él. También es muy bueno. Decía Santa Teresa de Ávila que para llegar a la divinidad tenemos primero que meditar en la humanidad de Cristo, puesto que ella es la puerta de acceso a la humanidad, a la divinidad del mismo Jesucristo, ¿no? Bueno, queridos hermanos, esta ha sido la lección del día de hoy. Les invito a que si no han visto las anteriores, pues se igualen para que vayan cogiendo el hilo de todo este apartado
y además esperen la siguiente lección, que será como normalmente cada viernes, ¿no? Ahora dispónganse a recibir la bendición. Si desean pueden compartir, pueden comentar. Si tienen alguna pregunta, pues sencillamente escríbanme directamente al WhatsApp, ¿no? Si no lo tienen, sencillamente pregúntenme y yo les haré llegar el número, ¿no? Para que sigan formándose, que es justamente mi misión, mi papel y mi preocupación. Ahora entonces reciban la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto.